Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la parte de química. Nuevamente, el día de hoy, a través del canal 11 ABC Bermejo, un saludo muy especial para estudiantes de la promo de la Mariscal Andrés de Santa Cruz. Y bueno, si estás en otro colegio, no te preocupes, puedes continuar sintonizando este canal y aprovecha. Bueno, habíamos quedado en la parte de química orgánica donde veíamos las ramificaciones que se presentaban en unos alcanos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder explicar un poco mejor y aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden, química, al igual que matemáticas y física, mucho depende de ser progresivo y continuar avanzando. Vamos de lo más simple a lo más complejo. Entonces, si bien empezamos de manera sencilla, poco a poco vamos a ir añadiendo dato a dato que va a armar ejercicios un poco más complejos. No quiere decir que no sea posible, así que presta atención. Necesitas atender para poder entender y entender para poder aprender. Así que a hacerlo. Bueno, yo estoy. En el caso de alcanos vamos a hacer un ejemplo simple, pero es muy común ver lo siguiente. Bien, tenemos un alcano arborescente y recuerden que el primer paso para que puedan nombrar este compuesto, el primer paso siempre va a ser ubicar la cadena principal, ¿ya? En los textos pueden aparecer diferentes tipos de puntos o criterios para tomar en cuenta, pero vamos a ir resumiéndolos o sintetizándolos para que sea más fácil y retener esta información. Bueno, el primer paso, recuerden, ubicar la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal o cuál es la condición en un alcano para que sea cadena principal? Pues va a ser la secuencia de átomos de carbono, cadena de carbonos, que contenga más carbonos, o sea, la secuencia más larga. En este caso no va a haber inconveniente, podemos tomar en cuenta la cadena principal como la horizontal, porque es la que presenta mayor cantidad de átomos de carbono. Luego el segundo punto va a ser enumerar esta cadena principal, y lo van a hacer utilizando números localizadores, que como habíamos visto la anterior semana, son números que se colocan, pueden colocarse dentro de la letra C o en los textos aparece en la parte superior izquierda. No indica cuántos carbonos, sino indica el número del carbono. Es decir, si este es el primero, este sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Bien, en este caso tenemos una cadena de 8 carbonos. De estos 8 carbonos vemos que están saliendo ramificaciones. Bien, en otras palabras, esta es la cadena principal y todas estas serían ramificaciones o sustituyentes. Bien. ¿Cuántas ramificaciones o sustituyentes hay? Aquí veo que hay una ramificación, aquí hay otra ramificación y aquí hay otra ramificación. ¿Cuántas ramificaciones o sustituyentes? Habrían 3 ramificaciones. Bien. Normalmente esto lo nombraríamos de la siguiente manera, o sea, tomando en cuenta lo que hemos visto la anterior semana, vamos a ver que del carbono 4, están saliendo, ¿cuántos carbonos? Están saliendo 1, 2 carbonos. A esto se llamaría etil.
¿Por qué etil? Porque tiene 1, 2 carbonos. El prefijo eta es para 2 carbonos, pero como es ramificación tiene que terminar en il. Bien. Siguiente. Luego veo que del carbono 2 hay un solo carbono. Está saliendo solo un hito. Entonces, como solamente hay uno, en el segundo carbono de la cadena principal, como solamente hay uno, utilizaría metil. ¿Por qué metil? Porque solamente hay un carbono y metil viene del prefijo meta y meta significa que solamente hay un carbono. Bueno, entonces tenemos que el carbono 4 sale etil porque son 2 carbonos. Del segundo carbono de la cadena principal nace metil porque es un solo carbono. Luego veo que hay otra ramificación que está saliendo del carbono 7. Solamente tiene un carbono también, por lo tanto, nuevamente utilizaríamos el nombre metil. Bien, como ya hemos nombrado las 3 ramificaciones que tiene este compuesto, recuerden, al último nombramos la cadena principal. Son 8 y por lo tanto la cadena principal se debe llamar octano. Esto es lo que hemos realizado la anterior semana. Sin embargo, esto no es correcto del todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no es correcto? Esto. Observen que en este ejemplo tengo 3 ramificaciones o sustituyentes, de los cuales veo que los que están saliendo del segundo y del séptimo carbono presentan la misma cantidad de átomos de carbono. Es decir, aquí hay un carbono y aquí también hay un carbono. De ahí que aquí habíamos anotado metil y también metil. En otras palabras, ¿cuántos metiles hay? 2. 2 ramificaciones metil. ¿Pero qué es lo que está mal? Bueno, la nomenclatura de IUPAC me dice que no voy a anotar de manera separada, sino que voy a resumirlo y lo voy a ordenar. Pero para poder hacer eso, se deben utilizar una serie de prefijos. Bien, entonces, los cuales ya los conocemos en cursos anteriores. Son unos prefijos numéricos. ¿Cuáles son estos prefijos numéricos? Bien, los prefijos numéricos son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4. Esos serían los prefijos numéricos. Ya los habíamos visto anteriormente en el caso de cuando se lleva en química inorgánica para nombrar en la nomenclatura de IUPAC. Pero en este caso vamos a utilizar los prefijos numéricos cuando tengamos ramificaciones o sustituyentes repetidas. Es decir, aquí veo que hay metil y aquí también hay metil. Entonces, a esto se conoce como ramificaciones idénticas. Entonces, se llaman ramificaciones idénticas cuando presentan la misma estructura y la misma cantidad de átomos de carbono. En este caso solamente hay un carbono y aquí también hay un carbono en cada una de estas ramificaciones. Bien, cuando tengamos ramificaciones idénticas vamos a utilizar estos prefijos numéricos, pero vamos a descartar el primero, es decir, no vamos a utilizar el prefijo mono, porque sobreentendemos cuando hay uno. Por ejemplo, aquí hay una ramificación etil, y lo correcto es anotar directamente que del cuarto carbono está saliendo etil. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bien, lo que tenemos que tomar bien en cuenta es solamente cuando haya ramificaciones idénticas. Estas dos son ramificaciones idénticas. ¿Cuántas son? Son 2, porque hemos dicho que hay 2 ramificaciones. Entonces, ¿cómo llamaríamos este tipo de compuesto? Bueno, lo llamaríamos de la siguiente manera. Vemos que del carbono 4 está saliendo la ramificación etil, que son 2 carbonos. Luego,
Otra cosa que hay que aclarar es, son 2 carbonos seguidos, ¿sí? En esa ramificación. Luego aquí vemos que hay 2 ramificaciones idénticas. Tengo metil en el segundo carbono y tengo metil en el séptimo carbono. Por lo tanto, ¿cómo vamos a notar? Vamos a agrupar los números. ¿De qué carbonos están saliendo? Hemos dicho que del segundo y del séptimo están saliendo esas 2 que son idénticas. Para separarlos vamos a utilizar una coma. Es lo mismo que cuando decimos, por ejemplo, se encuentra ahí Juan, coma, Carlos, coma, Francisco, coma, etc. Bien, lo mismo, en este caso, ¿dónde están las ramificaciones metil? Están en el segundo y en el séptimo carbono. Carbono 2, carbono 7. Bien. ¿Cuántas ramificaciones metil hay? Bien, veo que hay 2 ramificaciones metil, por lo tanto voy a utilizar el prefijo di. Y quedaría en dimetil. Y por último nombramos la cadena principal, que es octano. Eso no ha cambiado. Los 8 carbonos. Bien. Entonces, cuando tengamos ramificaciones idénticas, lo que vamos a hacer es agruparlas. Vamos a juntarlas para no estar mencionando una vez y otra vez. Si no, imagínense, vamos a tener nombres muy largos que no van a ser necesarios. Hay otra manera más correcta de poder nombrarlos. ¿Cómo? Los vamos a agrupar. Para agrupar tenemos que indicar cuántas veces tenemos las mismas ramificaciones, y para eso utilizamos prefijos numéricos que ya conocemos. Si vemos que hay ramificaciones idénticas 2, entonces utilizamos el prefijo di. Si hay 3 ramificaciones idénticas, utilizaríamos el prefijo tri. Si hubiesen 4 ramificaciones idénticas, utilizaríamos el prefijo tetra. Y así sucesivamente, como ya estos prefijos los conocemos, que sería mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Bien, vuelvo a reiterar, el mono lo descartamos. ¿Por qué? Porque el 1 se sobreentiende. Si hay una ramificación, lo nombramos tal cual es esa ramificación. Pero ya cuando haya 2 ramificaciones idénticas, 3, 4, etc., ya tenemos que utilizar los prefijos antes del nombre. Bien, y recuerden, no se olviden, para cada ramificación debe haber un número localizador. Estos números localizadores, los que aparecen aquí, son muy importantes porque indican dónde se encuentran esas ramificaciones. Si no están esos números localizadores, no se los va a poder ubicar dentro de la cadena principal. Bueno, entonces no se olviden, cada ramificación debe tener su número localizador. Si aquí estoy indicando que hay 2 ramificaciones metil, entonces aquí también deben haber 2 números. En este caso, el 2 y el 7. Me indica que del segundo y del séptimo, ahí se encuentran las 2 ramificaciones metil, que tiene un solo carbono. Y finalmente, la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 8. Por lo tanto, la cadena principal se llama octano. Recuerden, ano al final, solamente al final. Las ramificaciones o sustituyentes deben recibir la terminación i. Y los prefijos meta, eta, propa, muta, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etcétera, ustedes ya lo tienen que saber de memoria. Esa es la clave para que ustedes puedan entender lo que ahora les estoy explicando. ¿Bien? Y lo que más antes ya les he explicado y lo que les voy a explicar. Por lo tanto, no hay más vuelta a memorizar esos prefijos si aún no lo han hecho. Bien, ahora, ¿cómo realizamos en las otras nomenclaturas o las otras fórmulas, perdón? Es similar el paso, pero recuerden, primero hemos visto cómo nombrar. Ahora, ¿cómo realizo la fórmula? Es otra parte que les voy enseñando también a medida que vamos avanzando. Cuando tenemos el nombre, recuerden que van a ir de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque a la derecha siempre va a estar la cadena principal. Entonces, si aquí dice octano al final, para la fórmula topológica, por ejemplo, tendríamos que hacer 8 carbonos. Bien.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los numeramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ya tengo octano, la cadena principal, pero no queda ahí. Tiene que estar lo que aparece aquí también. Tienen que haber las ramificaciones. Bien. Octano, hemos hecho las 8. Luego me dice que hay dos ramificaciones metil que estarían saliendo del carbono 2 y del carbono 7 de la cadena principal. Entonces los ubicamos. Bien, tengo metil. ¿Dónde? Uno está en el segundo carbono, aquí. De aquí a un enlace, y aquí hay un carbono. Muy bien. Un carbono. Luego me dice que hay el otro, estaría saliendo del séptimo. El carbono séptimo, carbono número 7, a un enlace y sobreentiendo que ahí está un carbono. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos dos ramificaciones metil que estarían en el segundo y en el séptimo carbono. Bien, ¿qué falta? Me dice que del carbono 4 sale etil. Entonces, del carbono 4 de la cadena principal sacamos 1, 2, etil, porque aquí estamos viendo que habrían dos carbonos, etil. Bien, entonces no se olviden, si me dice dimetil no es que voy a sumar o que voy a multiplicar 2 veces 1, no. Me está diciendo que hay dos ramificaciones idénticas. Por un lado tengo el carbono 7 y por otro lado tengo el carbono 2. Un carbono, metil, metil. En total, dimetil. Y del carbono 4 está saliendo etil, que serían dos carbonos seguidos. 1, 2 carbonos. Etil. Bien. Bueno, paso a realizar la fórmula global. La fórmula global o la fórmula topológica son muy distintas una de otra. En la fórmula topológica veo la estructura de la molécula, pero en la fórmula global o general solamente indico qué elementos hay. Recuerden, estamos en hidrocarburos, por lo tanto solo se ven átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Pero en la fórmula general o global debo indicar la parte cualitativa y también la parte cuantitativa, es decir, cuántos de cada uno, cuántos carbonos en total. Octano, la cadena principal, tiene 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Y los hidrógenos en un alcano, recuerden que siempre va a ser el doble más 2. Entonces, si hay 12 carbonos, el doble de 12 es 24. Más 2 serían 26. A ver, veamos. Tenemos 3 hidrógenos. 3 más 1, 4. Más 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. ¿Está bien? Entonces tenemos los carbonos y los hidrógenos. Recuerden, ustedes pueden contar en la fórmula semidesarrollada y el resumen lo anotamos ahí. Ven que coinciden. También no se olviden que hay una fórmula para esto. Los hidrógenos siempre es el doble más 2. Entonces tenemos 8, 9, 10, 11, 12 carbonos en total. Y por lo tanto, en total, sumando, vamos a ver que deben haber 26 hidrógenos. Muy bien. Eso sería el primer ejemplo.